Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio más de Vida Reformada. Como siempre, Vida Reformada ha sido creado con el propósito de profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida diaria. Si es primera vez que estás aquí, te damos la bienvenida. Gracias por ser parte de esta familia y nos ayudas cuando compartes el contenido, cuando le das like y cuando nos sigues o te suscribes en las plataformas digitales. Estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Facebook, TikTok como Vida Reformada. Si nos escuchas por primera vez, te damos la bienvenida. Si eres parte de la familia, gracias por sintonizarnos de nuevo. Vamos a continuar nuestra exposición, nuestro estudio del libro de Santiago. Y hoy llegamos al capítulo 4, versículo 1 al 3. Y el tema es los conflictos y los motivos de una comunidad. Ahora, este pasaje nos confronta directamente con una realidad incómoda, pero muy necesaria. Los conflictos dentro del pueblo de Dios no nacen primero afuera, sino dentro del corazón. Así dice la palabra de Dios. Démosle comienzo a este estudio. Santiago 4, del 1 al 3, dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? Codicia si no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacer guerra. No tenéis porque no pedís. Pedir y no recibir, porque pides con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Ahora, Santiago comienza esta sección de la misma manera que terminó la anterior, con una pregunta de autoexaminación. Esto es bien intencional que Santiago está haciendo con su audiencia. La vida cristiana no es una vida de excusas, sino de arrepentimiento y constante evaluación espiritual. La fe salvadora genuina escucha este tipo de corrección a través de su palabra y produce frutos de paz, de humildad y de una vida piadosa. Por eso Santiago, de manera pastoral, pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? Santiago no hace esta pregunta para avergonzar a su audiencia, sino para exponer una condición del corazón, para distinguir al hipócrita y llevar al creyente genuino a un arrepentimiento y a una dependencia del Señor. Tal vez Santiago conocía estas disputas específicamente que estaba pasando entre los creyentes, o quizás con sabiduría dada por el Espíritu Santo, entendía lo que estaba pasando entre su audiencia. Está abordando un problema que está surgiendo o que surgirá tarde o temprano. En toda comunidad, incluso en todas iglesias, va a haber algún tipo de contienda. Ahora, yo quiero que tú veas dónde el verdadero origen del conflicto comienza. Y lo que estaba causando estas guerras entre esta congregación no eran cosas externas. No eran presiones sociales, no eran persecuciones, no eran discriminación, no eran eventos traumáticos, ni tan siquiera cambios culturales. A pesar de que esas cosas sí impactaban al creyente, eso no era lo que indagaba o lo que empezaba la guerra, no.
Santiago es claro, mira lo que dice. El problema no viene de afuera hacia adentro, sino que viene de adentro hacia afuera. Mira el versículo 1, la segunda parte. No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros corazones o en vuestros miembros. Y la palabra pasiones aquí viene del griego edoné y no se refiere a deseos buenos o santos, sino placeres carnales, desordenados, centrados en el yo. Este término aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene una connotación negativa. En Lucas 8:14 dice: y la que cayó entre los espinos, hablando de la semilla, estos son los que han oído, pero al seguir su camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida y no da fruto. Pedro, de la misma manera, exhorta en 1 de Pedro 2:11, que dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que no abstengáis de las pasiones, los deseos carnales que combaten contra el alma. Esto es todo lo contrario a lo que el salmista nos dice en el Salmo 133:1, donde dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y aquí debemos preguntarnos honestamente: ¿es esto lo que pensamos cada domingo por la mañana? ¿Venimos con ese anhelo de unidad o venimos con agendas personales? La postura que Santiago quiere que el creyente tenga no es una postura que se deja llevar por los deseos o las pasiones terrenales, sino por la unidad, por lo agradable. Ahora, ¿qué tipo de conflictos Santiago ya ha expuesto a través de nuestra carta? Hasta este punto, y aún más adelante va a seguir haciéndolo, pero ya Santiago ha mencionado varios conflictos dentro de la iglesia. Conflictos de clases sociales, eso lo vimos en Santiago 2, del 1 al 9. La eterna lucha entre el rico y el pobre, cuando la iglesia favorece al rico y desprecia al pobre, traiciona el corazón del evangelio. También conflictos internos y ambiciones espirituales. Eso lo vimos en el 1, 19 al 20 y el capítulo 3, 13 al 18, que muchos buscaban estas pasiones de liderazgo para servir, no solamente para servir, pero sino para exaltarse a ellos mismos. Había un tipo de ambición egoísta que reemplazaba la sumisión espiritual. Y Santiago nos llama a lo contrario, a priorizar la humildad, el amor y la edificación mutua. La salud de nuestro cuerpo, las pasiones de nuestras mentes, el ruido, las prisas, los placeres y los negocios del mundo nos conducen con ojos que no ven y oídos que no oyen. Ahora, Santiago estructura el versículo 2 de una forma casi poética. Codicias y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacer guerra. No tenéis porque no pedís. Y el punto es claro. Las guerras externas nacen de deseos internos insatisfechos. Santiago usa un lenguaje fuerte, como la palabra homicidio. No porque literalmente estuvieran matándose, sino para mostrar la gravedad del corazón. La misma manera Jesús la usó, diciendo: si tú odias a tu hermano, eres contado como un homicidio. Ahora, la palabra peleas se usa en el Nuevo Testamento principalmente
para conflictos que son verbales. Lo que estaba sucediendo aquí eran conflictos verbales. Segunda de Timoteo 2:23 nos da un ejemplo de esto, diciendo que rechace las especulaciones necias e ignorantes, sabiendo que producen rencilla. También Tito, capítulo 3, versículo 9, dice que evite controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son inútiles y sin valor. Las palabras se convierten en armas. Así como vemos batallas políticas hoy, Santiago ve esto como guerras verbales dentro de un cuerpo que debe andar en unión. Mira cómo Pablo describe esta lucha interna. Él la tenía. En Romanos 7, 21, 23, él dice: así que queriendo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interno me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Estás viendo aquí que este problema de palabras es un problema interno, no es un problema externo. Pero también el problema no es solo conflicto, pero si te das cuenta, él menciona unas palabras clave que nos deja saber que aquí hay un problema de una oración mal dirigida. Él dice: no tenéis porque no pedís. Y cuando piden, no reciben porque piden con malos propósitos. Y obviamente, Dios no es una máquina expendedora. Él es un Padre Santo que responde siempre conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí estás viendo este contraste de lo que la iglesia estaba haciendo en el libro de Santiago, que era pedir para deseos propios, a la diferencia de la postura del corazón de la carta de Juan. Que si pedimos, tenemos que tener un tipo de confianza al pedirle a Dios que sea conforme a su voluntad. Pedir para competir o sobresalir o alimentar el orgullo no es orar conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la imagen que Santiago nos quiere dar a través de este sermón. Te exhorto y te recuerdo quiénes somos. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos como cuerpo? Somos uno en esencia, porque fuimos redimidos por el mismo evangelio. Y yo sé que ahora mismo mucha gente en el cristianismo está dividido. Ahora, no me tomen a la ligera pensando que tenemos que tolerar todo viento de doctrina que va contrario a la palabra de Dios y contar eso como unión. No, hay una unión que es verdadera, que está centrada en lo esencial, en los esenciales de la fe. Y que no pueden ser comprometidas por el hecho de que queremos unión. La verdad también divide de muchas maneras. Pero esta no es la división que estaba hablando Santiago. Santiago dice que hay pasiones y deseos propios que están llevando a una división entre la iglesia. Y no es por la verdad, sino es
por el yo, por ponerse el yo en primera plana. Y sabemos que la Biblia nos exhorta con muchos imperativos de los unos a los otros. Y estos no son sugerencias. Los imperativos son mandamientos por los cuales el cristiano, en obediencia a Dios, debe caminar en ellos, siempre entendiendo que descansamos en la soberana gracia de Cristo y de Dios para nuestra salvación. Nada de lo que hacemos es legalismo, en manera de que el legalismo, esta es la mentalidad del legalismo, obedezco para ganar favor con Dios. Eso es legalista. La postura del corazón que dice, si hago esto me voy a ver mejor ante los ojos de Dios. No. Estos mandamientos de los unos a los otros deben ser cumplidos, obviamente, con un corazón de agradecimiento, un corazón de obediencia y de amor por lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. Efesios 4:25 dice, por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, habla la verdad con cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo contrario es andar en falsedad, hablar de manera que hieran a las personas. Y Pablo dice, deja eso a un lado. Deja a un lado la falsedad. Estamos llamados como creyentes a hablar la verdad. Esta unidad que Santiago exhorta es porque produce madurez en el creyente. Y esa madurez la menciona Pablo en Efesios 4:13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unión en la vida del creyente produce madurez. Y esa madurez produce unión, sabiduría y buenas obras entre el pueblo de Dios. No produce lo contrario que produce la carne: enemistad, contienda, orgullo. Y lo que hace esta unidad en el pueblo de Dios es que testifica al mundo. Mira lo que dice Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Mira estas palabras, qué bonita. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La misma relación que el Padre y el Hijo tienen, esa comunión, esa unión, Él pide que los creyentes también la tengan. Y eso testifica que nosotros somos de Él. Ahora, si te pones a mirar al mundo ahora mismo, y muchas veces la iglesia también, cuán dividida está. Y lo que me da lástima es que se dividen por cosas culturales, por cosas de política, por cosas que son secundarias y no esenciales en el reino de Dios. Si este va para aquí y este va para allá, si este salió aquí y este no salió allá, que si soy de este país, que si soy de este otro país. Y hay una constante desunión porque lo que queremos hacer es el estándar de la verdad y de lo bueno, que lo que hacemos es que empujamos al creyente a un lado si no está de acuerdo con mi agenda o con mis principios
o con lo que creo, o con lo que apoyo, o con lo que me gusta. Y lo que se crea es un corazón tan duro y una postura tan decepcional que terminamos siendo como el mismo mundo, queriendo dictar lo que es bueno y lo que es agradable, pero todo haciéndolo en desunión, trayendo contiendas. Mira, tú te puedes poner en tu Facebook o en tus redes sociales y ponte a scroll por ahí y ver cuántas opiniones divididas hay. Y muchas de ellas son normales, claro que sí. Vamos a tener desacuerdo. Pero el desacuerdo no es motivo para la desunión, a menos que sean, como estoy diciendo, principios esenciales de la fe. Ahora ponte a pensar. Cuando tengas estas guerras internas en tu corazón, tenemos que entender que Cristo es suficiente. Que en la cruz Él pagó el precio para reconciliarnos con Dios y reconciliarnos entre nosotros. Si hay una contienda de división que tiene importancia, fue la que hubo en Génesis 3 y la que hay constantemente ahora entre el no creyente y Dios. Y esa desunión por la desobediencia del hombre, Cristo le puso un fin y ofrece libremente y gratuitamente el mensaje de la reconciliación. No va a haber nada placentero fuera de Cristo. El mundo promete y nunca cumple. Cristo promete y Él permanece. ¿Te has preguntado hoy en qué guerra interna estás? ¿Con qué ahora mismo estás batallando y estás en desunión? Debe ser el mismo pecado. ¿Quieres tener desunión con algo? Que sea el mismo pecado. El pecado, debes tener desunión con él. Pero ponte a pensar, ¿cuál es la esencia de la unión entre los creyentes? ¿Es un partido político? ¿Es un artista? ¿Es un tipo de Biblia? ¿Es un tipo de color? ¿Es un tipo de raza? ¿Qué es lo que causa división entre tú y tu hermano? ¿Cuáles son esos placeres que quieres para ti, que andas en contienda a diario? Ponte a pensar, hermano. Y el llamado es un llamado, una autoexaminación. Eso es lo que Santiago continúa haciendo desde el primer episodio que hemos tenido. Este es el episodio número 18. Y Santiago viene como todo un pastor, doctor, examinándonos, diciéndonos, hay una fe genuina que transforma la vida de una persona. Hay una palabra plantada en el corazón del creyente que está germinando y produciendo fruto. Y mira, de esta manera es que podemos testificar, de esta manera es que podemos ver, reconocer, percibir de que hay fe genuina en la vida de un creyente. Cómo tú hablas, cómo tú te diriges a otros, cómo tú usas tu plataforma, que es el mensaje que estás llevando, cómo estás en unión con otros creyentes. ¿Cómo le dices a la gente, ve, descansa, amén, que Dios te bendiga, que seas saciado y que coma, y teniendo las buenas cosas no las das? Santiago no está metiendo fuerte, lo que está diciendo es, mira,
Chequea tu corazón. ¿Esto que profesas es lo mismo que vives? Es un mensaje muy bonito. Porque dos cosas van a hacer en el corazón de la persona. O lo endurece, o lo suaviza y lo lleva al auxilio o a la ayuda, pronta ayuda que necesitamos de un Salvador. Eso te exhorto, hermano, en este día. ¿Qué está trayendo contienda a tu corazón? Examínalo, corrígelo. Pídele al Espíritu Santo de Dios que rectifique lo que has estado haciendo mal, que traiga gloria a Dios y que sea de beneficio para el hermano. Hasta aquí este episodio. Que Dios te bendiga, sigue glorificándose en ti. Gracias por sintonizarnos como siempre. Queremos que seas parte de esta familia. Si es una persona, dos personas que han escuchado este episodio, mi corazón está vasto. Quiero ser obediente y sé que hay una necesidad inmensa para las personas del habla español, el latinoamericano, de traer edificación, de traer enseñanzas sanas, centradas en Cristo, para su gloria y para el beneficio del creyente. Esto es Vida Reformada y gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.